1, 2, 3, 4, 5. Muy buenas tardes, bienvenido al programa número XX, bueno, el 2 de la temporada 2017. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos en un día hermoso en Río Grande. Saludamos a la operadora. Hola, Noé, ¿cómo va? Excelente, ella me saluda a mí, yo la escucho y ustedes no, pero bueno, ese es el saludo interno de la radio. Elizabeth anda por ahí, nuestra productora del programa, así que bueno, de esta forma damos comienzo a una nueva emisión más, como decía José Luis acá, de Astrolabio, el programa Dedos en B, del número del programa Dedos en B. Bien, ¿Sumario? Vamos con el sumario, exactamente. Bueno, vamos a arrancar con el personaje, Flamsteed, el primer astrónomo real. ¿Sí? Sí, se designaron astrónomos reales hasta bastante avanzado de los 70. ¿Astrónomo real de carne y hueso o real de la realeza? De carne, eran de carne y hueso, sí, como nosotros. Después el segundo bloque lo vamos a dedicar al complejo astronómico Leoncito en la ciudad de San Juan. Ya el año pasado los contactamos, ahora hay director nuevo, el doctor Sergio Gelone. Vamos a estar hablando con él en un rato nomás a ver qué nos cuenta de la evolución del Casleo. Tercer bloque, la NASA, nuestra entidad amiga, el mayo anunció una misión para ir a tocar el Sol. Para ir a tocar el Sol. Sí, vamos a hablar un poquito de eso y de paso del el Sol. No a taparlo con una mano. No. A tocar. No, ir a tocar, un toque. Un touch. Un touch. Después el último bloque, un poco de música y el cielo de la semana como siempre para cerrar este segundo programa de Astrolabio 2017. Según la Real Academia Española, un astrolabio es un instrumento usado antiguamente para determinar la posición de los astros. ...106.9... Educación, ciencia y cultura en un solo lugar. La astronomía es una de las ciencias más antiguas, ya que ha estado ligada al ser humano desde sus orígenes y todas las civilizaciones han tenido contacto con ella. ¿Me dice el nombre de este personaje? John Flamsteed, ¿La nacionalidad? británico, ¿Su fecha de nacimiento? 19 de agosto de 1646. Viejito. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? Tuvo a su cargo la creación y dirección del Real Observatorio de Greenwich. Mire usted. Por varios siglos, quien ostentaba ese cargo recibió el título de astrónomo real. Su obra capital es el Catálogo Británico de 2.852 estrellas. Mira. Fueron muy populares, además de las cartas celestes que elaboró. Una de sus especialidades también fue el cálculo de eclipses. ¿Tiene algún cráter? No sabemos. Seguramente tiene, pero se los dejo para la próxima emisión de Astrolabio. ¿Se lo podemos hacer? ¿Podemos hacer un hueco en la tierra? Estoy casi seguro que tiene, Sí. pero la verdad es que no me fijé. Está bien. Como el libro de la luna lo tengo aparte de mis otros libros, me olvidé de ir hasta allí y hojear el atlas lunar para ver si Flamsteed lo tiene, pero como se lo merece, estoy casi seguro que lo tiene. Flamsteed nació en Derbyshire, no sé si lo mencionaste en la grafía, me parece que no. Y toda su educación, digamos, transcurrió en su pueblo natal, ¿no? A los 20 años hizo los cálculos del eclipse de 1666, ¿no? O sea que se ve que el chico tenía una inclinación. Y también era un ávido lector de libros de gnómica. Gnómica es algo así como la ciencia que habla de la construcción de relojes de sol. Y se ve que su entusiasmo por los relojes de sol lo llevó a instruirse en el cálculo de eclipses, y a los 22 años calculó su segundo eclipse. Es interesante, un día a mí me llama la atención cuando
leo sobre la biografía de estos personajes, Ujú. que muchos, a pesar de sus orígenes bastante, no diría humildes, pero sencillos, tenían acceso a libros muy especializados. Algún día alguien nos tendría que contar un poco cómo era Ese cómo era la vínculo. circulación Claro. de los libros allí esto ya es edad moderna, entrando en el, no sé si es Renacimiento o edad moderna, pero me llama la Sí. atención, ¿no? Un chico en un pueblo, si bien estaba cerca de Londres, pero un pueblo al fin, tenía acceso a libros sobre gnómica, sobre Ujú. cálculo de eclipses, y eso le permitió destacarse. A los 23 años realiza un excelente trabajo sobre la ecuación del tiempo, que se lo publican en publicaciones científicas de la época. Eso a los 23 años. Tranqui. A los 24 años su padre se da cuenta que Que su hijo era un genio. que le gustaba la astronomía, para lo cual tuvo que calcular 2 eclipses, hacer un trabajo sobre la Claro. ecuación del tiempo, y así el padre nota que le gusta la astronomía, entonces lo envía a, claro, lo envía a Cambridge, a que estudie algo ya específico, y ahí toma contacto con Newton, con el que después, más adelante, ya tendría algún altercado que lo vamos a contar. Bueno, aparentemente allí se perfecciona, pero vuelve a su pueblo, Ujú. vuelve a su pueblo. Y más o menos por esa época ocurre algo. 2 hechos hacen que él desemboque a ser el primer astrónomo real, ¿no? El primer astrónomo real. Por un lado, un señor llamado Saint-Pierre, que seguramente Ujú. era francés y era el protegido de una dama francesa que frecuentaba la corte del rey de Inglaterra, presenta un método para calcular las longitudes de los barcos en navegación. Ya alguna vez en un programa anterior mencionamos que lo crucial para la navegación es el cálculo de la longitud. La latitud es bastante fácil de determinar midiendo la altura de las estrellas o del Sol o de la Luna, siguiendo tablas. La hora, el tiempo solar local, o sea, del sitio donde está el barco, también es bastante sencillo medirlo. Lo único que hay que hacer es estar atento a la altura del Sol, y en el momento en que el Sol alcanza su máxima altura, lo cual seguramente nos vamos a dar cuenta un rato después cuando empezó a bajar, Ujú. pero eso es suficiente para determinar el mediodía verdadero del lugar. Pero para calcular la longitud uno debiera tener la hora del puerto del que salió. Y ese aspecto técnico de mantener la hora del puerto desde el cual zarpó el buque era crucial. ¿Qué hace falta para eso? Un reloj. Hoy sería muy sencillo, pero en esa época, si bien los relojes existían, los relojes no resistían la navegación. Entonces no había cronómetro marino, no existía el cronómetro marino, entonces siempre se trataba de echar mano a algún método astronómico para determinar la longitud. Este método casi no existe, por lo tanto siempre va a hacer falta un cronómetro, ¿no? Claro. Había premios importantísimos que los gobiernos de muchos países europeos dedicaban a quien resolviera el problema de las longitudes. Por eso aparecían estos aventureros diciendo: yo tengo el método. Como siempre, se formaba una comisión para analizar este método, y a sugerencia de alguien, en esta comisión de 4 personas lo incluyen a Flamsteed. Mira vos. Y fue Flamsteed quien justamente aportó la prueba técnica de que el método de este señor Saint-Pierre no funcionaba. La cosa quedó ahí, pero este hecho llamó la atención del rey o la reina de Inglaterra, no me acuerdo, creo que era el rey en ese momento, y
se inicia la construcción del observatorio de Greenwich, que estaría dedicado especialmente a encontrar un método para resolver el problema de las longitudes. Eso por un lado. Por otro lado, el instructor de matemática del príncipe, que después sería el rey Jacobo III o segundo, no me acuerdo, es el que recomienda al rey en ese momento que lo nombre a Flamsteed como astrónomo real, y el rey accede. Así que Flamsteed, que se había vuelto a su pueblo, de repente se encuentra nombrado como astrónomo real en un observatorio de Greenwich que en principio no estaba muy bien dotado de instrumental, y esto lo amargaba bastante a Flamsteed, que era bastante meticuloso y bastante autoexigente con sus observaciones. Por lo tanto, a pesar de que hacía un gran trabajo observacional, Flamsteed no publicaba su trabajo porque él decía y sostenía que adolecía de errores, en principio producto de la mala calidad de los instrumentos que tenía. Newton, siempre siguiendo con sus investigaciones, necesitaba las observaciones del observatorio de Greenwich. Entonces le pide por favor a Flamsteed que las haga públicas. Flamsteed le da 150 observaciones, no sé de qué tipo, a Newton, y le pide que no las divulgue. Flamsteed considera que Newton no cumple con la palabra, y empieza un encono entre ellos bastante importante. Newton obviamente era un personaje de mucho peso en la astronomía y en la ciencia en general, por lo tanto logra que incluso se nombre una comisión para analizar si Flamsteed había trabajado o no. Claro. Lo cual, quien llegan a la conclusión de que Flamsteed había trabajado y mucho, pero no publicaba sus resultados. ¿Por qué esto? Porque pensaba que eran perfectibles. Y eso lo amargó bastante a Flamsteed, pero esta comisión también tuvo el resorte de publicar los trabajos, y allí aparece, entre otros productos, este famoso catálogo de 2.852 estrellas, ¿no? Esta es la historia del amigo Flamsteed, que a pesar de ser muy trabajador, tuvo que soportar una investigación, un comité que lo acusaba de trabajar de ñoqui, básicamente. Sí, lo acusaban de astrónomo real ñoqui. Claro. Así es la historia de Flamsteed. Esta semana, ¿miraste la luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas.